Hola, muy buenas noches, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Y hoy estaba viendo algún movimiento de las monedas en general, de las criptomonedas, y vi que Bitcoin estaba retrocediendo, pero que XRP estaba subiendo. No tenía ni idea por qué, no estaba atento a las noticias, entonces decidí sentarme a mirar y me encontré dos noticias relevantes que vale la pena resaltar en este momento. Recuerden que esto no debe ser considerado asesoría financiera, que estoy acá para contar mi recorrido a través de las criptomonedas y que todo lo que tiene que ver con inversiones de criptomonedas y ese estilo de cosas deben ser contemplado como una inversión de riesgo. Tengan mucho cuidado y quédense hasta el final para saber bien qué es lo que espero yo del precio de XRP a futuro. Vamos a ver qué pasó. Antes que nada quería hablarles de cuál es el estado actual de las criptomonedas, el mundo global, del Global Crypto Market Cap, que está en este momento en 1.08 trillones, ha bajado 0.87% en este momento y esto tiene que ver con el movimiento a la baja de 4% aproximadamente de Bitcoin que esperamos se recupere porque yo personalmente estoy largo esperando una un mejor nivel de Bitcoin hacia el final de octubre. Yo creo también que esto es un October y que hay muy buenas noticias a futuro. Miremos entonces, Bitcoin está en 27.434 dólares. La unidad ha bajado 0.5% en las últimas 24 horas, ha recuperado un poquito ahorita y en los últimos 7 días está en 4,61% positivo. Alcanzó a estar ayer en 28.300 como lo hemos visto y bueno pues ahí se ha recuperado con respecto al mes pasado que septiembre fue terrible pero bueno ya vamos mucho mejor. En el caso de XRP ha subido 4,63% en el último día, 7,35% en la última semana y en ese momento ha bajado un tilín. Estamos en .5379, esos son 53 dólares con 79. Vamos a ver cómo está la gráfica de la moneda. El market cap está en 28.646 millones de dólares con un volumen trazado de 1.561 millones de dólares. Miren el movimiento de ahorita. Ese movimiento, perdón, este movimiento pensé que tenía que ver con una noticia que encontré, pero me acabé de encontrar porque fue el movimiento tan radical en este momento acá. Y ese tiene que ver con nuestra querida jueza Analisa Torres, que miren lo que dijo y lo que se ve en Cointelegraph sobre su decisión. La juez decidió rechazar la moción de la SEC para apelar contra la decisión en contra de Ripple en el juicio que ellos tienen que pues que lo que dice ella es que no tiene o no presentaron ninguna reclamación válida, no mostraron ningún sustento sustancial para opinar o para radicar esta apelación. Esto llevó al Bitcoin en muy corto tiempo a subir 6%, como lo vimos en este momento. Esta noticia es de hace 3 horas. La noticia es muy positiva y muy bullish para XRP, lo cual hace que tenga muy buenas cosas a futuro para XRP y para Ripple con este movimiento. Yo sigo apostándole a un nivel muy alto en el halving. He oído personas que hablan de los 80 centavos de dólar, entre los 80 y el dólar. No tengo en este momento las gráficas ni los análisis técnicos, pero creo que este dólar podría acercarse puede ser muy factible que se logre y se supere en el corto plazo antes de fin de año. Sobre todo en este momento estamos con un movimiento muy positivo, no sé si alcanzaron a ver, se me olvidó ponerlo, estamos con 48 del índice de Greed. Vamos a verlo rápido, a ver si lo vemos acá. Estamos 44 puntos del índice de Greed and Fear. Eso es muy positivo. Recuerden que veníamos del 34, de 36, de 38. Ahí vamos subiendo. Esta noticia es positiva y tiene que ver con ese juicio. Y la segunda noticia que me llama la atención es una noticia del cual encontraron las personas del equipo de jurídico de Ripple encontró
este caso en el pasado que tiene que ver con Chevron, y Chevron lo que lograron es establecer que la Corte Suprema, vengan y lo leemos antes que nada, un caso de la Corte Suprema ha traído el interés de la comunidad cripto, especialmente de la comunidad XRP, a ser muy importante y significativo en la guerra legal que está teniendo Ripple con la SEC. La Corte Suprema ha decidido, está a punto de decidir si debe permitir o no pues este caso, y acercarse a una doctrina que tuvo que ver con un caso hace mucho tiempo que se llama Chevron Deference Doctrine, que lleva a identificar que hay posibles decisiones que, que puede tomar la Corte Suprema con respecto a un juicio. Y acá dice, la doctrina provee para las Cortes, en caso de ambigüedad, que la agencia federal puede interpretar un estatuto de acuerdo a si suena plausible o no. Esta doctrina fue formulada en 1984 en el caso de Chevron contra la defensa contra el Natural Resources Defense Council, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, donde la Corte razonó que estas agencias y como expertos, vengan y leemos el artículo completo, me va a mandar a otra página, yo pensé que ya lo tenía listo, pero este artículo, ay. Bueno, haciendo el resumen, este problema que tienen acá tiene que ver que cuando hay ambigüedad pueden tomar una decisión muy fácil en la Corte Suprema. Esto no, esto le quitaría cierto poder a la SEC para intervenir en todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. Le van a quitar, según esta doctrina, según este anuncio, es probable que le quiten este poder de decisión a la SEC para intervenir en todo lo que tiene que ver con el mundo de las criptomonedas. Es muy positivo, según entiendo, según lo que he leído en otros artículos sobre esta doctrina que están tratando de atraer para defender la posición de Ripple y XRP. Recuerden que a pesar de que Analisa Torres haya rechazado esta apelación interlocutoria, el juicio sigue y continúa porque a pesar de todo ya tomaron una decisión de que la moneda no es considerada un activo, un security, pero hay otra cantidad de pasos que hay que continuar. Incluso hay dos juicios adicionales contra Brad Garlinghouse y Carl, se me olvida siempre el nombre, Chris Larsen, que son los directores de Ripple. Hay dos casos contra ellos todavía. ¿Qué pasaría con la moneda? Yo le apuesto en el corto plazo que volvemos a los 63 centavos de dólar y podemos continuar al alza si todo va bien. Acuérdense también que esta moneda pues tiene muchos enemigos, va a haber mucha gente luchando en contra, yéndose en corto, pero si hay mucha más gente a favor, creo que la moneda puede tener un mejor precio. No les conseguí más noticias, creo que hasta ahora está bien y pasen muy buena noche. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y espero que les haya servido esta actualización de noticias acerca de XRP y de Ripple. Muy buenas noches.